Kerem Bürsin desmiente a Hande Erçel con una declaración que te va a volar la cabeza. Sí, habéis oído bien, que parece que el tema de Kerem y Hande sigue dando vueltas y vueltas, y ahora Kerem ha salido a poner las cosas en su sitio, ¿y de qué manera? A ver, para los que andáis un poco perdidos, sabéis que estos dos han sido la pareja de moda, la pareja que todos esperábamos que volviera, ¿verdad? Han estado juntos, han roto, se han visto por ahí un culebrón de los nuestros. Y el otro día, en una entrevista, a Hande le preguntaron directamente por Kerem. Y ella, pues se puso un poquito, ¿cómo decirlo? Evadió la pregunta, dijo algo así como que siempre será una persona importante en mi vida, ya sabes, lo típico cuando no quieres decir nada pero tampoco quieres cerrarle la puerta del todo. Pues bien, ahora Kerem zas, responde. Y no responde con evasivas. No, señor. Le preguntan por Hande si hay posibilidad de reconciliación, si la sigue queriendo. Y él, sin pelos en la lengua, suelta, Hande es el amor de mi vida. ¡Boom! ¿Os imagináis la cara de la periodista? Y la nuestra, claro. Porque esto no es un buena amiga, o un alguien que aprecio mucho. Esto es decir, la mujer de mi vida. Para ser honestos, esto le da un giro total a todo lo que pensábamos. Muchos decían que ya estaban más que superados, que cada uno por su lado, que a lo mejor hasta tenían otros intereses. Pero con estas palabras, Kerem deja claro que él, por lo menos, no ha pasado página. O no la ha pasado de la manera que creíamos. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kerem, de repente, ha sentido la necesidad de ser súper honesto. A lo mejor vio la entrevista de Hande, sintió que ella no fue del todo sincera, o que fue demasiado prudente y él decidió decir la suya, la verdad, la suya. O a lo mejor simplemente le preguntaron en el momento justo y le salió del alma. Pero pensadlo, quien dice es el amor de mi vida, si no lo siente de verdad. Es una declaración súper potente, súper definitiva. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para generar más interés, para que vuelvan a hablar de ellos, para que sus proyectos individuales tengan más repercusión. Y sí, podría ser. En el mundo de la fama, todo es posible. Pero, ¿vosotros habéis visto a Kerem? Parece un tipo bastante genuino. Cuando habla se le ve que va a lo suyo, que dice lo que piensa. Así que yo personalmente tiendo a creer que va en serio. Pero claro, aquí viene la intriga, ¿no? Si Kerem dice que Hande es el amor de su vida, ¿qué piensa Hande? Ella también lo ve así. ¿Por qué se mostró tan reservada entonces? ¿O es que Kerem, al decir esto, la está poniendo en un compromiso? Imaginaros la presión para ella ahora. De repente esa pequeña esperanza que muchos teníamos de verlos juntos de nuevo, se ha encendido con una chispa gigante. Pero también se abre la puerta a la duda. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera tan tajante? ¿Es un mensaje para Hande directamente, o es una declaración pública para el mundo entero? A mí me da que esto va a dar para mucho salseo. Porque las palabras de Kerem son una bomba. Y ahora, todo el mundo está esperando la reacción de Hande. ¿Se va a mantener en su línea prudente o va a responderle de alguna manera? ¿Nos va a dar un titular aún más gordo? Así que la pregunta del millón, y la que os lanzo a vosotros ahora mismo, porque vuestra opinión es la que más importa aquí, después de que Kerem Bürsin haya dicho que Hande Erçel es el amor de su vida, ¿creéis que hay una posibilidad real de reconciliación, o esto es solo una forma de avivar la llama mediática?